Buenas noches, estamos a todos a la clase. Muchísimas gracias, compañeros. Mil disculpas por el retraso. Los que han podido revisar, estimados compañeros, hay un grupo donde muy gentilmente el compañero delegado me ha incluido. He enviado un par de sentencias constitucionales, estimados compañeros. Entonces, una de ellas tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad que plantea el defensor del pueblo. En ese entonces era el destituido de defensor del pueblo de Tesanos, que plantea una acción de inconstitucionalidad sobre una norma, sobre un artículo específico de la Ley General del Trabajo, ¿no? La acción de inconstitucionalidad, como ustedes saben, es aquella que puede plantear en este caso, lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer, por ejemplo, un asambleísta también, el presidente del Estado lo puede hacer, en el sentido de señalar de que esa norma, cualquier norma constitucional vulnera la constitución política del Estado, ¿no? Para dejarlo sin efecto, ¿no? O sea, como ustedes saben, regla del 410 de la Constitución es que ninguna norma está por encima de la Constitución. La famosa pirámide de Hans Kelsen, Introducción al Derecho, ustedes se han llevado, ¿no? Entonces, esa sentencia, estimados compañeros, quiero que hagan un análisis y un comentario de parte individual, obviamente, de manera individual, un análisis crítico, un análisis específicamente con relación a esa sentencia, ¿no? El trabajito va a ser, como siempre, les doy una semana, ¿verdad? Hacerlo para el próximo lunes es muy pronto, fin de semana. A veces no necesariamente lo dedicamos al estudio, no sería también mucho, cargarlos mucho, digamos, ¿no? Tenemos descanso, trabajamos toda la semana, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una semanita. ¿Les parece, estimados compañeros? La sentencia constitucional, a ver, ahorita no. Lo tengo ya, yo los he pasado en el grupo, no sé si han podido percatarse del mismo, estimados compañeros. Sí, ¿no? Sí, doctor, está en el grupo. Perfecto, entonces ese análisis de esa sentencia constitucional para el próximo viernes, esta noche voy a habilitar, en el peor de los casos, hasta mañana voy a habilitar la plataforma Classroom nuevamente para que puedan subir su trabajito, estimados compañeros y compañeras, por favor, ¿ya? El día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema correspondiente. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. No le he podido escuchar de trabajo. Por favor, no sé si nos puede repetir, por favor. Gracias, doctor. Claro que sí, estimada compañera. No hay ningún problema, ¿no? De todas maneras, siempre traten de revisar la plataforma del Classroom, ¿no? Entonces, ahí también nosotros subimos la consigna del trabajo, ¿no? Y además la sentencia también, lo vamos a subir ahí. Y también está en el grupo ya, está en el grupo de WhatsApp. Reitero, sin embargo, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a hacer un análisis de esa sentencia constitucional, que es una sentencia con relación a una acción de inconstitucionalidad de la referida norma, ¿no? De un artículo de la Ley General del Trabajo. El defensor del pueblo arguye de que ese artículo es contradictorio a la Constitución Política del Estado, por lo tanto debe derogarse, ¿no? Debe quedar sin efecto esa norma, ese artículo de la Ley General del Trabajo, ¿no? En eso consiste la acción de inconstitucionalidad, que la sentencia de acción de inconstitucionalidad que ya les he pasado, ¿no?
¿Qué quiero que hagan ahora? Un análisis, lean toda la sentencia que no pasa de 10 páginas, hagan un análisis y al final ¿qué es el análisis? No es la descomposición, ¿no? De un todo, de un objeto. Y al final hacen una síntesis, pues una especie de conclusión, comentario-conclusión al final del mismo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Alguna crítica, qué sé yo, no? Con relación a la sentencia misma, ¿no? En eso consiste el trabajo. Reitero, el trabajo no debe exceder las 3 páginas, ¿no? No más. No quiero, y no quiero que tampoco me suban la sentencia, digamos, ¿no? Yo ya lo tengo la sentencia, ¿no? No es necesario que hagan copy-paste de toda la sentencia y su trabajito al final sea 5 líneas, digamos. No me sirve eso tanto, ¿no? Solamente la consigna, el trabajito que le estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Le habla Adolfo. Te escucho, estimado hermano. Adolfo, adelante. Buenas noches, doctor. Mire, no sé si usted nos puede dar una pequeña introducción sobre alguna, ¿qué se llama? Lo que nos está pasando, una sentencia constitucional. Más o menos ver cómo se puede analizar, o puede dar algún otro ejemplo para ver, digamos, nosotros, no todos hemos llevado un análisis de tipo de sentencias constitucionales, estamos haciendo nuestro criterio personal. Pero yo pienso que hay una manera de revisar y analizar, ver caso por caso, como es un memorial en sí, ¿no? Porque no es un memorial. Es parecido a una, podría decir, a una demanda, se podría decir. Entonces, no sé si usted nos puede dar una pequeña introducción respecto a cómo hacer este tipo de análisis, de algún otro ejemplo para ver que nosotros podamos ver, porque se ve que en las sentencias constitucionales hay... por lo tanto se suelve, indican, ¿no? Por eso hay varios pasos. No sé si, doctor, podría darnos esa pequeña introducción para también nosotros orientarnos mejor y poder resolver dicha tarea para entender mejor, doctor. Muchas gracias. Ya. ¿Qué es una sentencia, no? A ver, partiremos por eso, estimados compañeros. Una sentencia es el fallo que emite un tribunal de justicia, ¿no? Eso es una sentencia, ¿no? Por ejemplo, en materia familiar, un juez familiar va a resolver una determinada causa mediante una sentencia, ¿no? Va a haber un demandante, un demandado. En materia familiar, un ejemplo le estoy, ¿no? Puede ser cualquier otra rama del derecho. En materia familiar, por ejemplo, un divorcio, ¿verdad? Va a haber un demandante, ¿no? Y un demandado, ¿no? Es una controversia el tema del divorcio cuando hay, por ejemplo, no se ha logrado resolver el tema de la guardia de los niños, el tema de la asistencia familiar, el tema de la división de bienes, etcétera, etcétera. Ya se convierte en una controversia, ¿no? Al ser una controversia, obviamente se resuelve en estrados judiciales, ¿no? Ante un juez de familia. Y el juez de familia, obviamente, escuchará ambas partes, recibirá pruebas de cargo y de descargo de ambas partes, y al final, ¿qué va a hacer? Va a sacar una resolución, ¿no? Una sentencia. Esa es una sentencia, estimados compañeros. Ahora, ¿qué es una sentencia constitucional? A ver, alguien nos podría decir, a ver, tal vez, seguramente tenemos ideas, ¿verdad? No hay, no todo es nuevo de repente, ¿no? De repente hemos escuchado, pero muchas veces, qué sé yo, ¿no? No es el área de trabajo que estamos desarrollando, cualquier situación, quizás no lo conocemos a profundidad o algo de repente, ¿no? Aunque esto deberían ya haber desarrollado profundamente el año pasado en la materia de derecho constitucional, que es fundamentalmente, la materia de derecho constitucional, estimados compañeros, la currícula anterior, en realidad las carreras y facultades de derecho en Bolivia, el derecho constitucional inicialmente solamente desarrollaban la parte general del derecho constitucional, es decir, teoría constitucional, ¿no?
Sin embargo, la justicia constitucional ha ido ingresando muy fuerte a nuestro país en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y se ha visto la necesidad de que las universidades, las facultades de Derecho, modifiquen sus currículas, ¿no? Y entiendan al derecho constitucional no solamente desde un punto de vista doctrinal teórico, sino desde un punto de vista procesal constitucional, ¿no? ¿Qué quiere decir la parte procesal constitucional? Quiere decir que esta Constitución, la Constitución del 2009, contiene diferentes garantías jurisdiccionales constitucionales para poder hacer prevalecer derechos vulnerados, ¿no? de personas o grupo de personas, ¿no? Esas son las acciones constitucionales. Antiguamente se llamaban recursos constitucionales, ¿no? Ese es el derecho procesal constitucional. Es decir, hoy en día, por ejemplo, ya hay salas especializadas en materia de derecho constitucional, así como ser un juzgado de familia, ¿verdad? Que solamente trata temas de derecho de familia, ¿no? Asistencia, homologación, divorcio, guarda, tutela de los menores, etcétera, ¿no ve? Hay también una sala especializada que trata solamente temas constitucionales, las salas constitucionales departamentales, ¿no? Entonces, se resuelven amparos constitucionales, acciones de libertad, acciones populares y otras más establecidas en la Constitución, ¿no? Mismas que deben ser revisadas y resueltas por el máximo tribunal contralor de la Constitución Política del Estado, cuál es el Tribunal Constitucional, ¿no? Hans Kelsen dice, a ver, el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, dice Hans Kelsen, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por guardián? A ver, ¿qué es guardián? Es aquel que vigila, que vela, ¿no es cierto? A que ninguna norma inferior contradiga la norma suprema, ¿no? De eso se encarga el Tribunal Constitucional, a que ninguna norma inferior vulnere derechos de los ciudadanos, ¿no? De eso se encarga el Tribunal Constitucional, ¿no? De garantizar, de velar la supremacía de la Constitución, de que esa Constitución esté por encima de un código, por encima de un decreto, por encima de una resolución universitaria, por encima de una resolución de, qué sé yo, de un sindicato, cualquier norma inferior. De eso se encarga el Tribunal Constitucional, en palabras de Hans Kelsen. Es el guardián de la Constitución, ¿no? Entonces, en el caso específico que lo estoy señalando, hay una norma, la Ley General del Trabajo. La norma, les pregunto, ¿es anterior a la Constitución o posterior a la Constitución? En términos de su promulgación. La palabra, doctor, soy Jaime Choco. El productor nos está preguntando que si el reglamento del Código de Trabajo es antes o después de esta Constitución. Lógicamente, ha sido pues antes. ¿No? Y ahora el 2009 es nueva Constitución. Correcto. Para que me entiendan, he tratado de graficar así, un poco obvio el tema, ¿no? Mil disculpas. Desde luego que es antes, ¿no? La Ley General del Trabajo es de 1942, mucho más antes, ¿verdad? Y la actual Constitución es del 2009. Entonces, puede, y de hecho hay muchas normas que siguen vigentes, ¿no? Y esas normas en su contenido, en algunos artículos, o en todos puede ser, ¿no? De que contradigan a la Constitución, ¿no? Porque la Constitución es posterior, ¿no? E incluso hay normas que son posteriores a esta Constitución, porque se ha refundado el Estado con la nueva Constitución, y no solamente se refunda el Estado con una norma suprema, pues, ¿no? Se refunda
con un conjunto de normas que van a regular diferentes ramas, situaciones en la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas de ellas incluso que son posteriores a la Constitución también pueden ser objeto de revisión porque también pueden ser contradictorios a la Constitución, ¿no? Ojo, no es norma de que solamente las normas anteriores pueden contradecir a lo anterior. Hay normas y ha habido casos, ¿no?, de acciones de inconstitucionalidades de normas recientes que contradicen la Constitución. Ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el defensor del pueblo en este caso específico? El defensor del pueblo identifica una norma. En este momento, si alguien lo tiene, yo estoy acá, a ver un segundito. Bien, si alguien lo ha podido abrir la sentencia, acá ya lo tengo, ¿no? A ver, dice en la parte del encabezado, traten de seguirme los que, para ver un poco la estructura de esta sentencia constitucional, ¿no? Sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional, el número 2017, ¿no? Se menciona la sala del Tribunal Constitucional, la magistrada relatora, que no nos interesa muchísimo, y aquí, a ver, en la parte, en el encabezado de esta sentencia, ¿no? Es una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por David Alonso Tezanos Pinto Ledesma, defensor del pueblo, demandando la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo y el artículo único del Decreto Supremo 06813 del 13 de julio de 1964, mira, es una norma igual re antigua, por ser presuntamente contrarios al artículo 46, parágrafo 1, numeral 2, y parágrafo 2, artículo 49, parágrafo 3, artículo 256 y artículo 410 de la Constitución Política del Estado, 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Observación General 18 del Comité de Derechos Económicos. Mira, no solamente está señalando que ese artículo, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, dice no solamente es contradictorio a la Constitución, sino también es contradictorio al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al documento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Que, como ustedes saben, cuando hemos ingresado al bloque de constitucionalidad de nuestro país, ya son parte de la normativa interna, ¿no? Entonces, en la parte, en una sentencia siempre aquí están los antecedentes, ¿no? Que es un resumen que hace el Tribunal Constitucional, el contenido de la acción, ¿no?, que ha sido presentado por un memorial, los antecedentes, 13 de enero de 2017, etcétera, 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 ¿no? Previsto ahí seguramente en el memorial que presenta el defensor del pueblo, hace una fundamentación, menciona diferentes fundamentos de tipo normativo y también de tipo doctrinal. Aquí está, los que me están siguiendo. Bueno, no lo estoy poniendo por proyectar, mil disculpas, igual he tenido un problema con el dispositivo. Estoy ahorita con el celular y lo tengo acá una computadora estacional, pero no puedo conectarme a la misma por falta de audio. Mil disculpas, no estoy en casa y no estoy con la laptop, con la portátil. Entonces, seguimos bajando. Los que están siguiéndome, hace toda una fundamentación. ¿Quién interpone la acción de inconstitucionalidad? En este caso, el defensor del pueblo, ¿no? Llegamos al siguiente punto. El Tribunal Constitucional hace la admisión de la... Aquí está, hace la admisión de la misma, de la acción,
hace las citaciones correspondientes. Aquí vemos las alegaciones de carácter normativo, argumentos sobre la Constitución. Menciona jurisprudencia constitucional. El Tribunal Constitucional hace mención a una sentencia constitucional del año 2013. Hace todo un fundamento, mira, doctrinal, extenso su fundamento, ¿no? Y finalmente las conclusiones de esto. Hace mención aquí a la parte normativa de la Constitución, el 256, el 410, hace mención al Pacto Internacional de Derechos Económicos, al Comité de Derechos Económicos Sociales, en su artículo 6, lo que les mencionaba, los fundamentos de la decisión constitucional. Es extensa, ¿no? Bueno, son 37 páginas, es un poco extensa, ¿no? Es una fundamentación extensa el Tribunal Constitucional. Y finalmente, la parte resolutiva. Después de haber hecho el fundamento en cualquier resolución, sentencia, es la ratio decidendi, ¿no? La razón de la decisión. ¿Por qué el tribunal ha emitido esa decisión, esa resolución, ¿no? Siempre tiene que haber un fundamento, ¿no? Y generalmente los fundamentos que hace el Tribunal Constitucional son así de extensos, ¿no? Hacen una fundamentación doctrinal, teórica. Segundo, hacen una fundamentación, desde luego, normativa, ¿no? Agarrando la Constitución, normas, tratados internacionales. Y tercero, hace una fundamentación con jurisprudencia, es decir, con sentencias constitucionales bajo la línea constitucional del propio caso, ¿no? Y finalmente, mira, por tanto, la resolución del Tribunal Constitucional, que está en la última página, ¿no? Dice: la sala plena del Tribunal Constitucional plurinacional, en virtud de la autoridad que le confieren los artículos 202 de no nos interesa, resuelve, dice, ¿no? Declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo y el artículo 1 del Decreto Supremo 6.813 del 3 de julio de 1964. Listo. Con esto, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha dejado sin efecto el artículo 12 de la citada ley, ¿verdad? Es decir, ha hecho un razonamiento primero. Ha hecho un razonamiento y una fundamentación del por qué deja sin efecto tal situación, ¿no? Y bajo entender del Tribunal Constitucional, esa norma, el artículo 12, sí contradecía la Constitución Política del Estado. ¿Qué rol está jugando el Tribunal Constitucional? En palabras de Hans Kelsen, está jugando el rol de contralor, ¿no? El rol de garante de la Constitución y de la supremacía de la Constitución fundamentalmente, ¿verdad? De eso se trata el trabajo, estimados compañeros, ¿no? O sea, van a tener que leer toda la sentencia, ¿no? Simplemente leer, ¿no? Extraer las partes más importantes, resumen de las partes más importantes, la primera hoja, ¿no? Y la segunda hoja, la conclusión suya. De eso se trata, estimados compañeros. Reitero, es una cosa sencilla, ya se van a ir habituando, ¿no? a esto de poder analizar sentencias constitucionales. La siguiente clase, el día lunes, de la misma manera, vamos a hacer un ejercicio ya en clases. Voy a proyectar ya la sentencia y los elementos. Ahorita muchos seguramente no han podido ingresar a la sentencia. Bueno, yo lo he pasado de manera rápida también. Y de repente aún no está muy claro, ¿no? Pero el día lunes ya va a estar muy claro. Yo ya voy a utilizando el método de la abstracción, vamos a ir identificando, abstrayendo elementos que nos interesa para el análisis de una sentencia constitucional.
¿no? Pero, a ver, hasta el día, bueno, este fin de semana, los que pueden en su tiempo libre, la semana tienen, puedan leerlo, toda la sentencia y se van a poder ubicar sobre la estructura misma de las sentencias constitucionales, estimados compañeros, ¿no? Reitero, ¿no? Esta es una de las acciones constitucionales que está inserta en la Constitución Política del Estado. A ver, voy a leer en qué consiste la acción de inconstitucionalidad para que quede claro. Artículo 132 de la Constitución Política del Estado, dice, ¿no? Dice, esta es una acción de inconstitucionalidad, ahora vamos a ver, abstracta. Abstracta. ¿A qué se refiere? Hay dos tipos. La acción de constitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. ¿A qué se refiere? La abstracta quiere decir dejar una norma en realidad que perjudica a todos, ¿verdad? Es decir, si, el Tribunal Constitucional deja sin efecto, digamos, el artículo 12 y es válido, obviamente, para todo el Estado boliviano, ¿no? Para todos, es decir, esa norma ya no va a ser aplicable para cualquier caso de cualquier ciudadano que esté en Cobija, en Puerto Suárez, en Tarija, en Desaguadero, o sea, para todos, es abstracto, ¿no? Y la otra es la acción de inconstitucionalidad concreta, es dejar sin efecto una norma, pero para un caso concreto, de un caso específico de una persona o grupo de personas, concreto. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué dice el artículo 132? Dice, toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, ¿no? Muy genérico está, sin embargo está más específico en la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, ¿no? El artículo 133, para que quede claro, ir cerrando este tema. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, de una norma, qué sé yo, de resolución, hace inaplicable la norma impugnada y surte pleno efectos respecto a todos, ¿no ven? En el caso de una acción de inconstitucionalidad abstracta, reitero. Porque en el caso de una acción de inconstitucionalidad concreta es para el caso específico, solo para ese caso no se aplica, digamos, ¿no? Porque esa es la característica en particular, ¿no? Entonces, en este caso, el defensor del pueblo asume o argumenta de que el artículo 12, obviamente, es contradictorio a la Constitución y perjudica a todo el conglomerado de la sociedad boliviana, al Estado boliviano, ¿verdad? Y finalmente el Tribunal Constitucional, bajo todos los argumentos expuestos en la misma sentencia, al final, en la parte resolutiva, declara la inconstitucionalidad de esta norma y queda sin efecto. Queda sin efecto el artículo 12. No toda la ley, ojo, ¿verdad? No sé si me ha quedado esta parte bien clara, ¿verdad? Porque el defensor del pueblo demanda la inconstitucionalidad del artículo 12, quede claro. No de toda la Ley General del Trabajo, toda la ley sigue vigente, ¿no? Menos el artículo 12, ¿no? Bien, estimados compañeros, a ver, de todas maneras, a ver, espero no haberlos confundido peor con la aclaración. Sin embargo, vamos a, justo adelante, por favor. No, totalmente de acuerdo, estimados compañeros. Uno está para poder
volcar los conocimientos, la experiencia que uno puede tener, ¿no? Hacia ustedes, estimados compañeros. No hay ningún problema. El día lunes vamos a desarrollar esta y la otra, entonces no hay ningún problema. Hacer el análisis conmigo, yo ya voy a remarcar las partes importantes de la sentencia y vamos a ya ubicarnos mucho mejor la estructura de las mismas, ¿no? De acuerdo, los demás, bueno, no hay ningún problema, con todo gusto, estimados compañeros, con todo gusto, ¿no? Sí, por favor, doctor, así vamos a trabajar con ustedes y así también vamos a entender un poquito más, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Sí, claro. Adelante, Francisco. Mis disculpas, doctor, le habla Francisco Cocarico. Ya me antecedían los demás mis compañeros. Rogarle, pues, por mi parte, ¿no, doctor? Entrar en un simulacro de las constituciones. Claro que las normas son diferentes, distintos, ¿no es cierto? Entonces, no nos queremos quedar como novato, doctor. Y entonces, por eso también pedimos a su persona, como un profesional, que nos enseñe paso a paso una sentencia constitucional, laboral, en qué tipos más o menos. Entonces, así empaparnos así a lo fondo, y ya no tener más dudas ya en lo posterior. Entonces, nosotros vamos a quedar gentilmente agradecidos por su aporte tan fructífero hacia el curso. Muchas gracias, doctor. He dicho. No, gracias, estimados compañeros, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Es una sentencia constitucional, reitero, emitido por el tribunal más importante contralor de garantías constitucionales de nuestro país, ¿no? Hay otro tipo de sentencias, hay sentencias de un juzgado de provincia, de juzgados de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? El procedimiento, por ejemplo, para un tema laboral es acudir si vamos a ir a la jurisdicción laboral, vamos a acudir ante un juez laboral en la jurisdicción que corresponda, digamos, ¿no? Ese juez va a emitir una sentencia, una resolución va a emitir, ¿no? Va a emitir una resolución que puede ser apelable, ¿no? Y se va a elevar ¿a dónde? Al Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Los vocales departamentales van a tener conocimiento de esa causa, van a analizar la sentencia emitida inicialmente y pueden ratificarla o revocarla, ¿no? Si la ratifican y no es favorable para el trabajador, por ejemplo, también puede ser apelable y puede ir al máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene su sede en Sucre, ¿no? Esta de la misma manera va a sacar una resolución ratificatoria, qué sé yo, o revocatoria, y ya se constituye en cosa juzgada, ¿no? Porque ya no hay más apelación, digamos, ¿no? Pero podemos recurrir a otra jurisdicción, que es la justicia constitucional, en caso incluso de que el Tribunal Supremo de Justicia no sea favorable el fallo de podemos recurrir a la justicia constitucional con un amparo constitucional. O sea, eso tenemos que ir diferenciando, pero no se preocupen, vamos a ir clarificando, ¿no? El Tribunal Constitucional hace sentencias en materia constitucional, no solamente en materia laboral, en todo tipo de materias, ¿no? En todo tipo de áreas del derecho, ¿no? Bien, estimados compañeros, bueno, tenía planificado desarrollar otro tema con ustedes, pero bueno, nos hemos ido un poco desviando, pero no hay ningún problema, siempre es oportuno clarificar cualquier duda que pueda emerger, estimados compañeros, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a concluir acá. Doctor, buenas noches. Sí, el día lunes, estimados compañeros, vamos a continuar a las 9 de la noche conmigo. Bueno, pues yo sigo en el trabajo, ahorita nos vamos a casa. El día lunes un poco más vamos a organizar un poquito y a planificar el material. Sí. No interrumpas, compañeros. Sí, adelante, no hay ningún problema. Adelante. Doctor, va a disculpar, pero ya que habla en esta materia de lo que es lo constitucional, se me ha surgido una duda, doctor, no sé, valga tal vez la pregunta. En este caso, bueno, en esta actualidad lo que está viendo el problema ya de coca, según a lo que tengo entendido en la Constitución, solamente está admitiendo dos mercados, el que es de Villa Fátima y otro de Sacabá.
¿Cómo se podría arreglar mediante, en el ámbito de la Constitución, con un amparo o tal vez dirigiéndose en la Defensoría del Pueblo? Es una pregunta personal, doctor. Bueno, tal vez como, no está en la Constitución de que solamente puede ser de Yungas o de Chapare, no puede estar algo tan específico, no está, ¿no ve? A ver, lo que sí es, bueno, la Constitución garantiza el derecho al trabajo, ¿verdad? Es decir, hay un sector afectado, hay un sector protegido por el gobierno y hay un sector afectado, ¿no ve? Entonces, esas personas, a ver, desde luego que se les estaría vulnerando muchos derechos, no solamente el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la libre locomoción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, sin embargo, entiendo que hay normativas, no son constitucionales, infraconstitucionales, que lamentablemente regulan este tema de la venta de la coca en nuestro país, ¿no? Incluso, se puede incluso interponer acción de inconstitucionalidad en contra de esas normas que intentan o que regulan la venta de la coca, ¿no? Se puede hacer mucho, ¿no? Sin duda, reitero, de hecho se estaría vulnerando el derecho al trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, entre comillas, ¿verdad? El tema de la coca es bien complicado, ¿no? Es un trabajo, entre comillas, lícito, digamos, ¿no? ¿Cuán lícito sería, por ejemplo? No quiero emitir juicios de valores, ¿no? Desconozco mucho sobre el tema, pero bueno, la coca del Chapare, muchos dicen, por ejemplo, que no sirve para el consumo, para el alcohólico, digamos, ¿no? Como tal, ¿no? Para el consumo por usos y costumbres, ¿no? Nunca he probado la coca del Chapare, así que difícilmente podría afirmar esa situación y afirmar que la misma tiene otro fin ilícito, digamos, no tengo la capacidad de poder afirmarlo, pero sin duda es un tema pero muy complicado, estimados compañeros, ¿no? Desde luego se puede resolver desde un tema jurídico, interponiendo lo que les acabo de decir, y también desde el tema político, las autoridades tendrán que hablar, negociar, ceder, ¿verdad? Eso es en una negociación política, es eso, pues, ¿no? No puedes ganar todo ni puedes perder del todo, ¿verdad? Siempre tienes que ceder, ¿no? Y ojalá que lo hagan, ¿no? Por el bien de esta gente, que obviamente muchas de ellas quizás son manejadas bajo presión, bajo consigna, pero también habrá otras que lo hacen por una necesidad, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Porque es su trabajo, porque, qué sé yo, ¿no? Por muchísimas situaciones, ¿no? Entonces es un tema muy, pero muy, muy delicado, estimados compañeros, que de nunca acabar, ¿no? Pero se tiene que resolver y ojalá que nuestras autoridades políticas tengan esa capacidad de poder hacerlo, estimados compañeros, ¿no? Por el bien de este sector, reitero. Bien, estimados compañeros, vamos a quedar acá. Ha sido un gusto, siempre es un gusto escucharlos, compartir con ustedes, estimados compañeros, y bueno, pues nos vemos el próximo lunes, estimados compañeros. Que tengan un excelente fin de semana y el lunes con todas las pilas, no solamente en la actividad académica, sino en la actividad laboral, en todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana, estimados compañeros. Un abrazo a todos y hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Mil disculpas, alguien estaba pidiendo la mano, mil disculpas, el próximo lunes, mil disculpas. Hasta lunes, compañeros. Hasta lunes.